No sabemos cómo irá el tema del público por un posible rebrote, ¿no? Así que estamos grabando risas enlatadas. Y en Parking no queremos las típicas risas de biblioteca, así que estamos grabando nuestras propias risas. Mira. Vale. Y lo mejor es que tenemos un arma secreta. Nuestro amigo Jairo Sánchez tiene la risa más contagiosa del mundo, ¿eh? O sea, es la típica risa explosiva de señora de serie sitcom de los 80 que destacaba entre todas. Bueno, es que cuando le diga que viene a reírse se va a mear. ¿No? ¿Qué pasó, Jairo? Ensaladilla, tío. ¿Ensaladilla? Mi perro, ensaladilla. Llevaba unos días raros y lo lleva al veterinario. Le han estado haciendo pruebas y por lo visto llevaba días ya bastante mal, sufriendo. Lo han tenido que sacrificar. Joder. 12 años llevaba conmigo, tío. Llevo todo el día llorando. No sabía si venir, pero bueno, necesitaba despejarme un poco, estar con amigos. Bueno, pero si estás muy mal... Estoy en la mierda, David. En el peor momento de mi vida. Ah, normal. Bueno, ya. Bueno, ¿qué? ¿Para qué me necesitáis? Estáis con lo del parking ese, ¿no? David te va a contar, ¿vale? Que yo tengo que ir a hacer unas cosas. No, tranquilo, dime. Yo soy un profesional, así que... Bueno, pues es un poco... Ensaladilla, tío. Somos más malos que un golpe en el dedo chico del pie. Somos tan malos que Hitler nos aplaudiría, aunque evidentemente después nos mataría por nuestro bronceado. Somos tan malos que mandaríamos a la abuela nuestra a comprar los porros. Somos pandilleros, very peligroso. Hace años ya estarías muerto y en un foso, con el pecho apuñalado y el cráneo hecho trozo. Pero los spoilers ahora son más dolorosos. En Walking Dead, al chino, palazo en la chola. En lo imposible todo se lo carga una ola. El espartano mola pero mal acaba. Terminator antibalas pero no antilapa. Walter White acaba con un charco tras la espalda. El niño del pijama no le llega a salir barba. Josué no tiene reyes después de la vida es bella. Joe Black fue buena muerte pero lo atropellan. Truman ve que lo controlan, no hace nada de lo que elija. En élite el pijo más pollo es quien mata a la pija. La bestia da más asco siendo humano que de bestia. Se le quedó a Scarface los lumbares con molestia. Aladdin se queda con la piba, Hércules se queda con la piba, Simba se queda con la piba, Quasimodo no, no. Aladdin se queda con la piba, Hércules se queda con la piba, Simba se queda con la piba, Quasimodo no. Te apuñalo con spoiler, yo soy el patrón del mal. Mufasa no es del Nairobi, los dos acaban igual. Lejos de Zihuatanejo, nadie me puede encerrar. No me da miedo la muerte, porque ya me sé el final. En la tabla cabían dos, pero DiCaprio se ahogó. William Wallace acaba transparente como Patrick Swayze en Ghost. Peter Parker lo triunfó, una araña le picó. Iron Man se va a la mierda como el final de Lost. La historia interminable al final se termina. Jenny solo llama a Forrest cuando tiene sida. Bruce Willis ya está muerto cuando conoce al niño. Si es Stark no le cojas cariño, guiño, guiño. Cuando se quita las gafas, Betty ya no es fea. Al final Chuck Norris gana, da igual la peli que veas. Que Darth Vader sea su padre a Luke le provoca el llanto. El hispano era buen gladiador, pero no tanto. Aladdin se queda con la piba, Hércules se queda con la piba, Simba se queda con la piba, Quasimodo no. Aladdin se queda con la piba, Hércules se queda con la piba, Simba se queda con la piba, Quasimodo no. Te apuñalo con spoiler, yo soy el patrón del mal. Mufasa no es del Nairobi, los dos acaban igual. Lejos de Zihuatanejo, nadie me puede encerrar. No me da miedo la muerte, porque ya me sé el final. ¿Qué tal? Bienvenidos. Bueno, como no sabemos cuándo se emitirá esto, estamos intentando adelantarnos a otros posibles desastres naturales. A lo mejor ahora mismo estamos en plena glaciación. Empezó a refrescar un día, refrescar y ahora estamos a muchísimo bajo cero.
Y bueno, si esto ha pasado, supongo que habrán dictado unas medidas que paso a recordarles. Nicolai. Bueno, son medidas un poco de cajón, ¿vale? Doble térmica, su chaquetón, gorro bien abrigado, ¿qué tal? Cacao labial para que no se cuartee, y si están en exterior no se queden quietos porque se quedan frozen. Quiero decir, bueno, acaba la era de las abdominales y empieza la era del pómulo. Mi era y la de muchos otros, ¿vale? Supongo que si esto está pasando estamos bastante jodidos, no creamos que somos mejores que los tiranosaurios, así que sea como sea, os invito a disfrutar de este Parking Karaoke. Hoy, de nuevo, tenemos una persona que está sin duda en el Olimpo de la famosura canaria. Yo diría que está entre Alfredo Kraus y Juan Carlos Valerón. Un aplauso para Quique Pérez. Dame el codo. Te encanta quedarte de pie para que sufran los cámaras, ¿no? Es que ahora tengo que entrar como un famoso, ¿no? O sea, que te la sude todo, ¿no? No, un famoso... A ver cómo te explico yo esto, David, para que tú... Es que no lo puedes comprender, porque ponerse en la piel es mucha presión. Un famoso entra, saluda a su público, que es por quien vive. Oh. Yo vivo por esta gente, por ustedes, que me... Ellos me dan la vida, David. Y luego están mis compañeros, que aunque estén por debajo de mí, también forman parte de este show. Entonces yo saludo a mi pianista, a mi presentador y así mantengo la humildad siendo famoso, ¿no? Qué suerte tenemos de tenerte aquí, la verdad. Ahora sí, tengo que reconocerte la primera temporada, me hiciste un favorcillo porque no estaba trabajando en nada. Pero... Bueno, ¿y qué? ¿Cómo sigue tu vida de famoso? Bueno, pues los famosos, si te das cuenta, primero son famosos, triunfan en su arte, ¿no? Ganan seguidores, tienen público y luego se introducen en otras experiencias, ¿no? Para ayudar a la gente. Porque uno se debe a la sociedad. Cuando ya te pones persona pública en el Twitter, cuando tú ya pones en el Twitter persona pública y un check, que es un check... Lo azul, ¿no? Es lo azul para que sepa que eres tú, ¿no? Claro. Entonces, a partir de ahí te metes en otras cosas. Entonces, estoy intentando ahora, pues, investigar cosas que desde mi experiencia están mal. Y estoy ayudando a otra gente. Por ejemplo, en el campo, entre muchos otros, desde la sociología. ¿Así? La sociología. Porque yo he vivido la experiencia, David, no sé si tú también, de que nunca nadie me ha tomado en serio. Entonces, ahora estoy luchando por aquellas personas que viven en silencio el rol del payaso. Vale, que como el graciosillo, ¿no? del grupo. Es decir, científicamente, David, es el rol del payaso. Vale, no sabía que era así su nombre científico. Sí, en todos los grupos, sociológicamente, esto lo pueden investigar, existe una persona que es el payaso del grupo, ¿no? Que cuando todo va bien es el centro de atención, pero cuando la cosa es crítica, lo marginan. Y eso me pasó a mí toda la vida. Es un tipo de bullying que no se ha hablado nunca. Incluso ahora en tu famosura. Claro, ahora más, porque como ahora ya soy gracioso oficial. Con check. Claro, ya la gente, pues, yo qué sé, hay una fiesta, ¿no? Hay una fiesta, no sé cuánto, y oye, eres el mejor, cuéntate un chiste, eres un máquina. Ahora, alguien se parte un tobillo y tú vas a ayudar y te marginan. Te dicen, no, no. Sí, y no tiene sentido ninguno porque yo tengo un cerebro y un coeficiente intelectual igual que el que está serio todo el día. Es que el que está serio todo el día, como no dice nada, pues claro, como no demuestra que es gilipollas, pues sí, pon a aplaudir, claro. Me explico. Entonces, los que están serios, siempre cuando hay un problema, ellos lo resuelven ellos. Porque no, esto es ahora serio.
Y te dicen, Kike, y yo voy a decir algo para ayudar. Y me dicen, no, Kike, no. Ahora, bromas no, ahora no es el momento. Mira, hermano, esto fue la última reunión con mis colegas, que salió un tema serio y mira. Apartado. Esto se hace. Hacía 10 minutos había contado un chiste. Mira, hasta los camareros están como, ¿no? Sí, como diciendo que el gordo no diga nada. Pero se hace, hombre. Pues sí, rompamos una lanza a favor del payaso del grupo. Donde tú me ves aquí, Sí. tengo la solución al problema que ellos están hablando. ¿Y no lo dijiste? No, porque lo digo y dice, es bromas ahora aquí. Digo que no es broma, que no es broma. Me calienta el tema este, David. Ya te veo. Bueno, pues esto es lo que quería decir hoy. Ya está. Y te vayas. No, es que realmente, seguramente ustedes, el público, la gente que nos está viendo ahora en sus casas, ¿no? La gente que nos está viendo, de repente hay alguien que está sintiendo esto. Y aparte que es científicamente comprobado que en todos los grupos hay alguien que es graciosito, que lo marginan cuando las cosas se ponen duras. Y ahora que las cosas están duras, que hay que tirar para adelante, hay que contar también con los graciosos del grupo, que esa gente también piensa. ¿Tú sabes la de cosas que yo he solucionado? Por ejemplo. Mira, ¿puedo hablar? Si tengo tiempo. Vale. Si ya me acomodo ya, aguanta, papá. Un día, ¿no? Estábamos cenando. El restaurante de un amigo. ¿No? Estamos nosotros 4 cenando, 4 amigos, y ya estábamos ya en el copeteo. Vale. En el post-licor. Vale. ¿Sabes cuál te digo? Sí, sí. Que es postre, café, licor, post-licor. Ahí. Hablando, no sé cuánto, y cuando ya estás en ese tono, pues ya el tono de la conversación es más alto. Ya llamando uno a veces. Bueno, cosita, ¿no? El que se ríe entiende. Bueno. Y al lado nuestro había una mesa de una familia idílica. Una familia del Ikea. Mira, era una cosa así. Perfecta, hermano. A esto no le falta ni un tornillo, papá. Esta familia tú la compras y te viene empaquetada por piezas y tú la montas y tiene una familia perfectísima. Era la señora, el señor, la niña, el niño, el abuelo y el abuelo. Todo bien, ¿no? Entonces, esta familia que parece que es buena gente, que parecen suecos, realmente si escuchan a 4 españoles gritar mucho, pues se molestan. Y venía Toño, el dueño del restaurante, que es mi colega, a decirnos, oye, mira, ¿puedes bajar un poquito la voz? Y esa llamada de atención dura 30 segundos. Todo España, hermano. Es verdad, es verdad. Es decir, tú dices, oye, señores, vamos a hablar un poquito más bajo, que estamos molestando. Ah, sí, puedes hacer un poquito más bajo. No, y tú que me estás diciendo, no, el otro. Y ya está, y se jodió. A los 30 segundos se jodió. Pues nos llamaron la atención 3 o 4 veces y ya... Te estaba tocando de la moral. Esta familia ya me está dando un puto nada. Con tan mala suerte, hermano. Bueno, voy a quitarte la cartella, ya la vieron, ¿no? Esta señora fue la que casi fallece. La señora esa, la abuela, de repente le da un bahío. Se desmaya y cae, como un saco. ¡Pah! Cayó. Y se montó un pollo. Estábamos en nuestra mesa y ellos nada más, ¿no? Y se montó un pollo, la niña empezó a gritar, ¡abuela, abuela, abuela! Y yo le dije a mi colega, ¿qué? ¿No le dicen nada ahora que está gritando la niña? Ahora no. No, eso no se lo dije. Pero que se montó un revuelo, el dueño del restaurante asustado, mi colega, el serio de mi grupo, que es fontanero, me vio que fui a ayudar y me apartó. Me dice, no, aquí tú no vas ahora. Y él sí, que es fontanero. El que le va a hacer a la señora, el que le va a poner una tubería, roscachapa, ¿qué le hace? Pues claro, como es serio, él fue el que fue a ayudar. Y yo, que vi la situación, dije, me acerqué al colega mío, que es el dueño del restaurante, y le dije, hermano, que la vieja se te muera afuera. Que se te muera afuera. ¿Y qué dijo mi colega? ¿Qué? ¿Qué bromas ahora? Y yo, que no es broma, gilipollas. Es decir, encima mi colega tiene el restaurante, esto no es broma, ¿eh? Tiene el restaurante al lado de una funeraria. Este restaurante es mi colega. Eso es real, ¿eh? Restaurante Casa Toño, funeraria Padrón, tal cual, hermano. Pues claro, yo pensé y yo dije,
papi, que se te muera fuera, porque mañana las noticias no es lo mismo. Se muere una señora mayor en el restaurante Casa Toño, que genera suspicacia, salmonelosis, carne en mal estado. Ahí no va más nadie. Ahí no va más nadie nunca. Se murió en las inmediaciones de Funerarias Padrón. No tiene que ver, hermano. Tú lo sacas a la acera ahí, la pones en medio de los dos locales y la vieja se muere ahí. Si la noticia es se muere en Casa Toño, suspicacia. Si se muere al lado de Funerarias Padrón, la gente dice, coño, por lo menos la vieja se ahorró el traslado. Que tú quieras o no, cambia la noticia. Pues no me hicieron ni caso, hermano. No me hicieron ni caso. La vieja al final, lo estoy contando porque no murió. Si se llega a morir lo cuento a lo mejor en la tercera temporada. La vieja resucitó un poco y tal, pero me da rabia ese rollo, hermano. Me da rabia porque yo tengo, en momentos de crisis, yo soy capaz de solucionar las cosas. Y seguramente hay gente que es graciosa, que es extrovertida, que cuenta chistes, que en los momentos chungos se siente marginada y hay que darle una oportunidad. Pues no creo que tengas mucho más que contar en esta tesis sobre el payaso del grupo. Hombre, tampoco me gustaría, David, que ahora por mi fama te aprovecharas y te hiciera yo todo el programa. Sí, desde luego esto parece un telemaratón. A ver si empieza la gente a donar o algo, ¿sabes? Un telemaratón venezolano. Bueno, ¡Guau! pues un aplauso para Quique Pérez. Nuestro próximo invitado lleva asustándonos muchísimo tiempo, pero sé que es un cachito de pan. Bueno, un cachito de pan, una baguette larguísima de pan. ¿Vale? Un aplauso para Javier Botet. ¿Qué tal? Muy bien. Primero quiero empezar porque me he enterado que tuviste prohibido entrar a este karaoke durante un año. Aproximadamente. ¿Eso es real? Sí. Eso es real. Vamos, no sé cuándo empezó y cuándo terminó, pero para mí era como un año. O sea, yo llegaba y decían, el largo de ahí atrás, ese no entra. Y eso fue pues porque todos hemos tenido aventuras aquí en este karaoke. Y bueno, ahora estoy reformado, pero antes era mucho más desastre. Y una de estas fiestas, de estas locuras, hay una cosa que me parece muy, muy sexy, que es una mujer con una camiseta y todo lo de abajo desnudo. Mejor que al revés. Pero no funciona igual con un hombre borracho. Entonces, cuando me encontraron gateando por ahí, ¿sabes? Y me dijeron, ¿dónde está tu pantalón y tus calzoncillos? Como ya llevaba un rato, no me acordaba. Entonces, con el dueño estuvimos buscando... ¿Con ese, con Rafa? No sé con quién, creo que no. Creo que era uno... Sí, así, dice con los que hombros. sí. Sí, fue contigo. Así. Yo me acuerdo bien, claro. No me acordaba dónde tenía los pantalones. Me iba a acordar de él. ¿Sabes? Así que estuvimos buscándolo y al final apareció. Pero fue un ratito así buscando y yo con la chorra afuera. Entonces sí, estaba Nacho, Vigalondo y gente... Bueno, mira, lo viste ahí, ¿no? En el cuadro. Sí, claro. O sea que... Forma parte de durante una temporada larga no me dejaban. Bueno, pero mira, has entrado Pero ahí. bueno, cumplí condena y luego volví a poder entrar. No, está bien, por lo menos te abrieron puertas después. O se olvidaron. Todo el mundo tiene una segunda oportunidad, Claro. merece. Claro, la putada es que eres muy recordable. Claro. ¿Sabes? Sí. Eso le pasa a uno que tenga una cara más común y no pasa Sí. nada. La cara, ¿no? Es de lo que hablaba en la cara. Sí, siempre he bromeado sobre robar bancos. Claro. ¿Sabes? Que robo con la Con una capucha máscara. y ves el vídeo y dices, el largo este de las películas de miedo. Claro. ¿Sabes? A la cárcel del tirón. Bueno, quería empezar a hablar porque ahora que, por ejemplo, has dedicado parte de tu carrera por ejemplo, al terror, me gustaría saber, o sea, tus terrores infantiles en plan audiovisuales, me refiero, o a nivel, o sea, monstruos. Por ejemplo, a mí de chico me daba mucho miedo Freddy Krueger, ¿no? Nunca vi una película. De hecho, si hubiese sabido que el tío te atacaba de noche, nunca más hubiese dormido, ¿sabes lo que te digo? Pero solo su imagen me daba mucho miedo, ¿no? Mi generación, pues sufrió con ese tío. Entonces, no sé si tú tuviste algún monstruo, algún miedo concreto. Bueno, uno concreto no. O sea, yo veía películas de terror y todas de crío tenía que pararlo, seguir, parar, ver algo para refrescarme, luego volvía. Era como
un poco de sadomasoquismo, pero yo qué O sé. sea, te dejaban ver pelis de Tengo miedo de chico. Güey. Bueno, O te no escapabas, estaban ¿no? mis padres, o tenía yo una telecilla en la habitación y por la noche la ponía, me lo buscaba, igual que el porno. Claro. O sea, quiero decir que A mí me encuentras... pensaba que de chico no me dejaban, claro, ver pelis de miedo o porno, evidentemente, pero era más poderoso el sonido y mi imaginación. O sea, yo desde mi cuarto, yo vivía en un piso muy pequeño, quiero decir, por mucho que me dijeran, venga, a la cama. Yo escuchaba la tele como si la tuviera aquí. Entonces, las pelis de miedo yo las Pues escuchaba el y mi miedo imaginación... radica mayormente en insinuar y dejar que cada persona rellene los huecos. Pues ahí me... Entonces, a ti eso te es lo lo que hicieron, me... Eso es tus lo que me padres jodió. eran unos cabrones. Decían, sube, esto lo está yendo, ya está. Perfecto. Que la vea, cariño. No, esto es mejor. Tú, sin embargo, por ejemplo, a los extraterrestres no les tenías miedo porque llegaste a dejar las ventanas abiertas por si entraban, ¿no? Sí, bueno, sí les tenía respeto, era, si cabe, vamos ahí, no el miedo, pero eran los que más me obsesionaban, los extraterrestres. Sí, tenía como fijación, yo desde crío era rarillo, larguirucho, un bichillo y tal, pues siempre pensé que era una sonda, que yo era una sonda, me habían traído para adaptarme, analizar al ser humano y un día llegarían y dirían, sí, eres de los nuestros. Y yo diría, vale. Y entonces me empezarían a preguntar todo lo que he investigado, ¿sabes? O sea, que tú por si acaso estabas haciendo una investigación por tu cuenta. Bueno, habría sido una mierda, porque no he estudiado casi nada, ¿sabes? Te diría, a ver, tal, y yo, todo a medias. Se lo contaría, pues creo que tal, y todo a medias. Dirían, mierda. No, lo que sí también leímos que sí que te gustaban los monstruos, ¿no? Y que de hecho, parte de bueno, tú también eres ilustrador, parte de tu curro empieza dibujando monstruos, ¿no? Sí, toda la infancia me he tirado dibujando, ilustraba todo lo que a nivel creativo puede hacer un niño pequeño, pues es con sus lápiz, papel, la plastilina y todas estas cositas. Y bueno, pues yo era lo que hacía todo el rato, hasta que pude comprarme mi cámara y hacer cositas. Pero sí, dibujaba todo el rato cosas que no existieran. Lo que me gustaba de las pelis de ciencia ficción y terror eran las criaturas. Entonces, tanto modelar como dibujar era todo el rato alienígenas, monstruos, todo muy inspirado por Star Wars, todas las criaturas de Jim Henson y, yo qué sé, Cristal Oscuro, Laberinto, todas esas cosas. Y curiosamente tú, bueno, terminas convirtiéndote en una criatura, ¿no? Sí. Después en el curro. Supongo que cuando te maquillas según de qué criatura tardarán muchísimo, ¿no? Quiero decir, serán como jornadas de 8, 9 horas, ¿no? De maquillaje. No, en general menos, o sea, hay alguna vez que hemos llegado a las 9 horas, pero eso es mucho. Eso es esto, ¿no? O sea, lo suyo es que sean 5 horas. Va, eso es poquito, ¿no? 5 y media. Una cosa más ligera. Siempre pienso que, porque eso lo pensé la primera vez que vi cómo maquillaban a los del Señor de los Anillos, a los Uruk-hai. Y pensé, porque decían, tardamos 6, 7 horas en maquillarlo. Pensaba, ¿qué cojones hacen esta gente? O sea, ¿en qué piensas tantísimo tiempo en los que ni siquiera puedes mirar el móvil ni nada, ¿no? Porque es parte de la mano, es parte del maquillaje y tal. O sea, ¿qué mierda? O sea, se te acaban los pensamientos, ¿no? En 5 horas. Sí, empiezas ya a patinar. Empiezas ya se te va la olla, a pensar en matar y... O sea, es como pensar tanto tiempo es malo. Sí. No, bueno, estás con los maquilladores, procuras hacer bromas, escuchas música, te quedas medio inconsciente, yo qué sé. Hay que tener paciencia. Coges mucha confianza, ¿no? Con los maquilladores. La coges rápido. O sea, al tercer día, cuarto, tienen que ser muy, muy siesos los tíos, ¿sabes? Algunos he dado bastante siesos, pero los maquilladores también se dedican a eso. Y están constantemente pasando 5 o 6 horas con gente nueva. Y me imagino que por ellos también estarán pensando, por el chaval este que ni le hablamos, ¿no? No, todo el mundo está por hacer que el rato sea lo más agradable posible. A mí toda esta pregunta me lleva a un sitio que me encanta, una anécdota tuya, que es de cuando Rec, ¿no? De cuando te maquillaron en Rec, que sentiste como, ¿no? Una conexión. Claro, era tanto tiempo de maquillaje, esa historia me parece genial. Nada, pues yo siempre he tenido el instinto para conectar con la gente mal. O sea, quiero decir, a nivel sexual, emocional y tal. Entonces, eso de cuándo es el momento adecuado para besar a alguien, para intentarlo, ¿no? Siempre se me ha dado fatal. Y bueno, la prueba es esa, que un día después de 8 o 9 horas de maquillaje,
había una chica con la que había bromas, había buen rollo y estaba yo pensando, aquí hay conexión, aquí hay feeling, hay un match, ¿sabes? Entonces, durante el día de rodaje rodábamos, uno se le olvida todo, ¿sabes? Está de risas. Y nada, hubo un momento que nos dejaron en una salita. Estaros ahí quietos, que vamos a hacer Wild Trap aquí, grabando sonido. Y estábamos ahí hablando flojo. Y bueno, pues ya te digo, pensé que era el momento. No sé, pues ya te digo, fatal. Dice, es el momento. Y entonces... Pues, pero lo interesante, espera, para que la gente entienda, ¿me pueden poner la foto para que os imaginéis cómo estaba Javi en ese momento? Vale, eso es lo que se acercó a la chica, ¿vale? En ese momento. Vale, sigue contando. Entonces, como que, ¿no? Intenté besarla, se apartó. Dije, pues mal, cobra, algo ha fallado, ¿sabes? ¿Qué será? Y fue como, hostia, vale. Y entonces empecé a que... recordar lo que estaba sucediendo. O sea, era como, la chica habría sido como la leche, ¿no? O sea, si hubiera sido capaz de enamorarse de mí, tanto hasta dejar que le besara. O también hubieses pensado, hostia, pues a lo mejor no está muy bien de la cabeza. De la cabeza. Claro. Bueno, hay alguna fan que me escribía y quería sexo, pero si estaba maquillado. Con la niña Medeiros, ¿sabes? Y dije, me hago una paja. ¿Sabes? Porque yo no, vamos, eso es muy duro. Bueno, pues hablando de cosas que inesperadamente dan miedo, como el beso, ¿no? La cobra de... Bueno, la cobra se rió. Se rió. O sea, que el miedo no le dio. O sea, bueno, el miedo no le dio. Habrá que preguntarle cómo durmió los siguientes meses a esa muchacha. Pero te traigo un jueguín, ¿no? Basado en tu conocimiento sobre el terror y tal, que yo te voy a dar una serie de nombres y tú tienes que adivinar si es una película o un juguete. ¿Vale? Entonces yo te voy a ir diciendo nombres y tú tienes que decir película o juguete. Este juego se llama así. Vale. ¿Vale? Entonces vamos a empezar, es muy sencillo. Por ejemplo, voy a empezar fácil. Avenger Narval. O sea, el narval vengador. ¿Sabes narval lo que es? Que es como una ballena con un cuerno. Sí. Pues, ¿crees que es una película o un juguete? Una película. A ver, ¿podemos verlo? Ahí. Es un juguete y es muy jodido. Es que es todo un poco... Vengador. Bueno, o sea, avenging es que vengándose, ¿no? Joder, claro. Narval vengándose. Sería realmente el nombre. Ya, a ver qué juguetería habéis ido, claro. Pero es que hay juguetes muy jodidos. De eso va esta sección. Y se venga de koalas también. Hostia puta. Ahí tienes varias cosas que empalar con varios cuernos diferentes. Sí. Puedes empalar un koala, un pingüino, una foca y... O sea, es un narval... plata, negro. Psicópata, con varias armas, con... El narval vengándose, ¿vale? Playset. Vale, ¿entiendes ya cómo va el juego? Sí, estoy rayado porque ¿qué le habrá hecho el koala? O sea, quiero decir... No, hombre, algo le habrá hecho porque se está vengando, claro. No es el narval asesino, ¿no? Se está vengando. Claro. De un cachorro de foca. Está justificado. Santa con músculos. Santa Claus. Santa con músculos. Muscle Santas. Muscle Santa, un juguete. A ver, por favor. Tiene pinta, ¿no? Joder. Es Hulk Hogan. Hulk Hogan, nada menos, ¿eh? Este es uno de mis preferidos. Baby First Baby. Baby First Baby. Baby First Baby. Una película. Ojalá. A ver, por favor. Analicemos este de juguete. Baby First Baby es el primer bebé de un bebé. Pero lo mejor de todo es que si lees eso de abajo, dice Baby's baby is pregnant too. O sea, que el bebé del bebé también está embarazado. No, estoy flipándolo. ¿Vale? Fue el narval. Sharktopus. Sharktopus, eso huele a peli. Sharktopus, claro. A ver. Ahí está. Sharktopus. Medio tiburón, medio pulpo. Está guay, eso se ve mucho en Canarias también. Para acabar, es una pregunta muy guay que es, compartiste piso muchísimo tiempo con David Pareja y terminaste trabajando con Ridley Scott. ¿Cómo cojones pudiste subir ese escalón? ¿No? Ya pese a todo. Compartiste muchísimo tiempo, ¿no? Sois colegas de fleje de tiempo, ¿no? Sí, como 23, 24 años desde que nos conocimos en la Facultad de Bellas Artes. Bueno, pues hemos ido
Uña y Carne hemos hecho muchísimas tonterías, como tú con tus colegas, muchos cortos hemos hecho desde que me compré mi primera cámara y nada, pues como ya le conocéis. Una de las mucho anécdotas humor. más guays que tenemos tuya, nos la contó David y me parece increíble que... Bueno, vamos a darle un aplauso a David Pareja. Qué bonito juntaros aquí en este sofá. Mira cómo suena el sofá. La anécdota que nos contó David me encanta. Es que un día intentaste convencerlo de que eras un extraterrestre, ¿no? De verdad. O sea, y de hecho lo convenciste, ¿no? Pues, ¿cómo pasó eso? No era tan difícil. Claro, es como a un niño pequeño le puedes liar. Y bueno, pues no sé, estábamos en Valencia en verano unos días y estábamos cogiendo un tren para irnos a Murcia, a casa de unas amigas, a un pueblo. Y ese día no me acuerdo qué era, pero le dije, oye, te tengo que contar una cosa. Y me dijo, ¿el qué? Dije, ¿Cuánto tiempo os conocíais? O sea, ¿cuánto tiempo hacía que os ya nos conocíamos de 5 años o por ahí, la carrera. Había bastante... O 2 o 3. Sí, 20 y pico años tendríamos, sí. Sí. Vale. Y el que estás intentando disculparlo. Lo va a intentar, por eso lo he invitado para que se defienda. Y le dije por la mañana como, te tengo que contar una cosa. Y dije, no, mejor no. ¿Pero qué? No sé qué era, pero el caso es que por la noche estábamos en casa de mi amiga, de nuestra amiga de Quiles, en un pueblo de Murcia, perdidos cerca del bosque, y estábamos durmiendo en una habitación de 2 camitas separadas y tal, de la tía, o algo así. Y por la noche yo no podía dormir, tampoco estaba... Y por la ventana se iluminó algo. Y me asomé, vi la luz y me senté en la cama. Y él, ¿qué haces? Y dije, ¿te acuerdas que esta mañana te dije que quería contarte una cosa? O sea, que habías metido una semilla, ¿sabes? Y había florecido, pero... Y la luz me había hecho ya el resto de la historia. Hemos hablado muchas veces de... que no sé qué, tú me conoces, sabes quién soy, o sea, que no te asustes. Sigo siendo Javier. Todo va a ser igual. Y él, como, ¿de qué hablas? Afuera están esperándonos unos amigos. Bueno, el caso es que yo fui con el tempo correcto y todo eso, haciéndolo suavemente, y él en ningún momento me paró. O sea, pero por amistad, o sea, yo quería también... No, o sea, se sentó, se quedó así a esperar, y claro, le dije, venga, vamos, están todos durmiendo, vamos a salir a la casa. Le cogí de la mano y fuimos andando para el pasillo de una casa a oscuras y él así agarró de mi mano como... Y era Entró como, totalmente digo, en que la el historia. imbécil este me va a hacer ir hasta la calle. ¿Sabes? Y era como, acuéstate, coño. Y dije, ¿en serio? Cipote, pero, Entraste totalmente no sé, en la historia. Bueno, es que también, yo qué sé, si un amigo te cuenta algo así... Algo así. Y con tanta premeditación y todo, dices tú, joder, bueno, no sé si creérmelo, pero por si acaso, tú imagínate, ¿sabes? Hay unos aliens fuera esperando y tú ahí como, venga, y te quedas durmiendo en la habitación. Pero porque ¿no? una O frase, sea, una frase literal que decías... I want to believe. Él quería creer, o sea... Claro. Yo también me hubiera dejado llevar para adelante. Claro, Pero era hubo el momento perfecto. una frase que era, soy un extraterrestre. Sí, ¿O no sí. te lo dijo Bueno, tanto? no se lo llegué a decir. Pero Le dije- dije que unos amigos han venido De otro y están planeta, esperándonos. no sé qué. Sí, le di toda la información, pero como lo haría un alien de verdad. Y es sin decir, soy un alien. ¿Ves? Claro, Como claro. lo haría un alien de verdad. o sea, Claro. lo hizo bien, yo Pues, tengo derecho a creerme eso también. Lo hice bien. Yo le disculpo porque lo hice muy bien. Cualquiera de aquí se lo había creído. Yo me lo hubiera creído seguro, eso te lo digo seguro. Además nos apetece creer esas cosas también, ¿sabes? Muchas veces. Y te decepcionó un poquillo, que al final no hubiera nada en la puerta. ¿no? Pues no recuerdo, es que yo tengo muy mala memoria. Tengo muy mala memoria. O sea, Eso me- se acostó supongo rápido que y se tendrías que durmió. preguntar a Javi si me decepcioné o no. ¿Me decepcioné? No, te acostaste y te dormiste. Es- Eso me- Pero sospechando, ¿no? Como, a ver si al final se ha rajado y dice, a ver si este tío se Sí, entera. no quiere viene el compartirlo FBI. conmigo. En plan, no ha superado la, La prueba prueba. alien. Claro. sí. Pues nada, Javi, muchas gracias por venir a acompañarnos aquí y contarnos todas tus movidas, incluso aguantar a David y haberlo aguantado durante tanto tiempo. Y nada, un aplauso para Javier Botet. Es ilegal, ¿no? Claro. Bueno, sí,
Bueno, y un aplauso para David Pareja. ¿Qué hace? Pues mira, te venía a traer un... Pero, una cosa. David, ya no trabajas aquí. Ya, bueno, pero a ver, tú me dijiste que me ibas a dar una oportunidad, ¿no? ¿Somos amigos? Sí, amigos sí, Vale. pero compañeros ya no podemos. Vale, pues si no te gusta la No es magia... cosa mía, es cosa Vale. del Terra. No, a ver. Si no te gusta la magia, puedo traer otra sección también, ¿vale? Que me he preparado. ¿Qué le falta al programa? No lo sé. ¿Qué le falta? Pues le falta algo de la calle. Le falta algo con gente joven, que sois todos muy mayores. Y tú eres bastante joven. Bueno, pero en la calle que hay gente joven. Hace falta gente millennial, gente boomer, gente muy de place, ¿sabes? Muy rollito place, que aquí no lo hay. Vale. Entonces, yo he traído una sección que os va a encantar, que se llama Street Rimas. Dentro vídeo. El rap es mi vida. El flow corre por mis venas junto con la sangre. Muchas veces hablando tan normal, me salen rimas solas, ¿sabes? Está en mi ADN. En cada mitocondria. Digo muchas palabrotas muchas veces también, ¿sabes? Porque el rap es así. Hay que tomárselo en serio. Digamos que represento seguramente el rap más puro de este país. Hoy saldré a las calles para improvisar y luego voy a merendar. ¿Ves? Ha rimado ahí. Vivo en Madrid, no puedo con esto. Espera. Yo. Porque estas plantas, 1, 2 plantas, que te levantas. Yo. Un poquito de impro. ¿Quién se anima a un poquito de impro? Traigo el ritmo, traigo. Vengo a improvisar, a rimar, a servir té con limón. Voy en una bici eléctrica. Alguna gente no lleva mascarilla. No van cumpliendo las normas. Las normas están para cumplirlas, pero yo vengo aquí a romperlas. 3 personas que pueden ser una familia o pueden ser, a lo mejor, que se conocen. Tú me conoces, yo te conozco. Mírame a los ojos y te lo diré. Camisa blanca, nadie se espanta. Yo tengo rimas. Yo no quería, nadie lo notaría. Oh, yeah. Puedo crear cualquier rima con una palabra. ¿Me puedes decir una palabra? Una palabra cualquiera, por favor. Hola. Bienvenido a mi fiesta. Cuidado con esa ola. O sea, las olas del mar, que rima con ola también, ¿no? Dame una palabra con la que poder rimar. Hace calor. Es un sofo... ¡Ah! ¡Mierda! Me has pillado. Joder. Vale, corta esta movida. ¿Esto qué es, David? A ver, yo lo que traigo aquí es la magia de la calle. ¿Qué magia? ¿Qué magia? A ver, David. A ver, no se te da, no es lo que a ti se te da bien. Pero que esto es un ejemplo, David. Pero que es un ejemplo, ¿cuánto lleva Vale, este pero vídeo? si le gusta, tú se lo enseñas esto a los directivos. Si le enseño ¿vale? a los directivos, me echan a mí, David, No, también. si les gusta, yo me lo preparo bien. David, pero que no puedes traer a una sección en la que te salga mal. No se Pero te tú da que eres bien. experto en rap, Sí. ¿tú eres experto en rap Bueno, ahora? No, pero ¿Qué tú eres, Sara tampoco. Socas tú ahora? No, tú tampoco eres Sara Socas, la verdad. Bueno. Mira, lo tuyo es el humor, David. Tú eres cómico. Tu magia es la comedia. Era una broma. No, venga, no, en serio. Esto no era esto. Te he traído, en realidad lo bueno, tengo otra cosa, que es la buena. Esto era para... Pero bueno, si les gusta, hacemos esto. No se lo voy a enseñar, esto no se lo voy a enseñar. Esto no va a salir. Bueno, ¿qué es lo que le falta a este programa también? Humor, pero en la calle. ¿Vale? No, hay un programa que ha triunfado siglos, que lo ponen hasta en los aviones, no sé si lo conoces tú, que es de humor, de risas, de bromas en la calle, que aquí no hay bromas en la calle, ¿a qué no?
¿Tú has visto alguna broma en la calle en el programa? No. Pues aquí me he preparado una cosa que se llama Solo por las risas. Jugando con el jazz. Déjame que lo veas. Vas a flipar, David. Venga. Venga. Paren esto. David, tío. De verdad que no lo cortes ahora. 1987, por favor, David, este programa no... Pero, tío, no ¿por qué lo cortas ahora? Que lo cogía una tía ahora. Que se ¿Y qué pasa? ¿Y qué pasa? Pues que cogía el billete y no era suyo. ¿Y qué? Pues que era mío. ¿Y qué decías tú? Pues la chica se cogía el billete y dice, hostia, ya se pensaba que estaba ahí en el suelo, sí, pero era mío, que no era de ella. Y esa es la risa. Pues yo he visto que cómo hacen eso, que te dejan como un billete y la gente hace como, hostia. Pero por lo menos, yo qué sé, pon el billete pegado al suelo, ¿no? Que les cueste cogerlo. Pues, o que sea falso. Pero que cojan un billete... Claro que yo me encuentro un billete de 5 euros y lo cojo y me voy. ¿Qué lo llevo? ¿A objetos perdidos, David? No tiene gracia. No es lo tuyo. Tu magia no está aquí. Y menos en este programa. Lo siento mucho, David, tío. Esto no quiero que afecte a nuestra amistad, pero no... ¿Por qué estás haciéndome esto? No, ¿por qué no lo estás estás haciéndome esto? No, David. O sea, te traigo 2 secciones y ninguna te vale. ¿Ninguna te vale? ¿No? No. No me gusta, David. ¿Pero por qué me estás diciendo que no valen? Pues, o sea, ¿no se supone que eran los directivos los que bueno, decían? Los que deciden son los directivos, David, me dijiste. Los que deciden son los directivos. ¿Qué hacemos? ¿Se lo mandamos a los directivos? Venga, se lo mando a los directivos. Vale, Enséñaselo, el vídeo de las risas, que dura 40 minutos. ¿40 minutos? Es que si no, es que la gracia viene al final. Vale, no te preocupes. Gracias. Te vas y no te enfadas, ¿no? Un aplauso a David Pareja. Bueno, pido disculpas por lo que acaba de pasar, pero hay maneras de solucionar esto, hay maneras de dejarlo en alto y por suerte el final de este programa nos lo va a mejorar Musgo.